No solo se afirma que la historia de las lenguas debe ser explicativa, sino también que la única explicación lingüística admisible es la histórica. Mi nombre es Jimena y me acompaña Camila Forero y Angie Carlos. y somos Yukaxi. Se cree que el hombre, en su incipiente comunicación lingüística, empezó a interrogarse el porqué de las cosas. La paulatina toma la conciencia de sí mismo. Seguramente lo condujo a darse cuenta que habla y a preguntarse igualmente por su explicación. Cualquiera diría que ahí surgió la ciencia, con el despertar de la reflexión lingüística que algún día se convertiría en el análisis metalingüístico. En sí, Ferdinand Saussure es el padre de la lingüística moderna. Él nació en 1857 en Ginebra, Suiza. Las teorías de Saussure cambian el panorama de la lingüística, donde sus doctrinas marcaron la pauta para el desarrollo de la lingüística en la primera mitad del siglo XX. Según Saussure, el lenguaje humano abarca dos elementos, la lengua y el habla. Pero empecemos abarcando qué es el lenguaje, que es un sistema comunicativo innato en el ser humano y es universal. Esa es la herramienta con la que nos comunicamos hablando, sea por escrito, por un dibujo o por gestos. Y la lengua es el sistema de signos lingüísticos con una intención comunicativa, como lo es un idioma, por ejemplo, la lengua española, que se refiere al español, y la lengua inglesa, que se refiere al inglés. El habla, en cambio, es la realización individual de la lengua, donde es físico-fisiológico en cuanto produce sonidos, imágenes, gráficas en la escritura, y pues por lo tanto este es individual. Otros dos vendrían siendo diacronía y sincronía, donde diacronía es el estudio de la lengua a lo largo de su evolución, reconstruyendo los momentos de la lengua desde su origen hasta el momento actual. Y por otro lado, cuando hablamos de sincronía, estamos haciendo referencia al fenómeno mediante el cual dos o más elementos suceden al mismo tiempo de manera equilibrada. Y aquí nos cuestionamos con la siguiente pregunta: ¿qué buscaban los estudios históricos del lenguaje? Bueno, Jimena, con esto lo que buscaban en los tiempos de antes era el descubrimiento de la expresión simbólica del hombre, ¿sí? Que era pues un hecho que debía estudiarse, donde los filósofos de aquella época se dedicaron en todo su empeño a la evolución de la lengua e idearon la gramática y la concibieron como parte de la lógica. Quiero destacar que si bien solo a comienzos del siglo XIX se empezó propiamente a hablar de lingüística, no cabe duda que el hecho de poder aislar y representar sonidos o elementos del lenguaje es manifestación de una conciencia bien desarrollada sobre los hechos lingüísticos. Y si no, ¿qué es lo que hacen los fonetistas y los fonólogos cuando describen y explican los sonidos del habla? Pero también como parte de esto, Juliet, yo quería aclarar como la diferencia entre fonética y fonología. Claro, es un punto muy importante que todos debemos tener claro. Exacto. Por ejemplo, la fonética es el estudio del sonido de las letras. Por ejemplo, la E por qué suena así, la M por qué suena así, su evolución hasta la actualidad de estas palabras o letras. En sí, la fonética es el sonido de cada letra o fonema. Y la fonología son los órganos que intervienen en estos sonidos, o sea, el estudio del aparato fonador del cuerpo, como la laringe, la faringe, el estómago, etc. Los órganos que hacen que el cuerpo humano emita sonidos que se necesitan para poder comunicarse. Un dato importante que hay que destacar es que fue en Grecia donde surgieron las especulaciones más trascendentales de la antigüedad y donde se sentaron las bases de la gramática. Gramática. ¿Nos podrías explicar bien ese concepto de gramática y de dónde viene? Claro, la palabra gramática se deriva precisamente de gramata, que es del latín. Fue allí donde se condujeron a los estudios para concebir una gramática para el bien hablar y para escribir. Es decir, una doctrina en que se sintetizaban los mejores preceptos de la época. Y así surgió la gramática, que la tradición ha transmitido hasta nuestros días. Pero mira, Juliet, que siento que en la gramática también tiene que ver la semántica y la pragmática, donde la semántica es el significado del estudio de las palabras de acuerdo con su mismo significado, de acuerdo con su evolución, de dónde vienen las palabras.
Las palabras poseen temas comunes, es decir, comparten el significado con otras palabras, como por ejemplo bolso y mochila. Bolso y mochila se usan para guardar las cosas. El bolso es la bolsa de mano pequeña y la mochila es la bolsa de correa que se carga en la espalda. La pragmática es donde se estudia el contexto de cómo se utilizan ciertas palabras, pues esto es dependiendo de en qué contexto estamos hablando, como es así la palabra radio. Está radio de geometría, que es la línea recta que une el centro del círculo con cualquier borde, o radio como el medio de comunicación, o también la palabra perico. Pero perico, ¿qué otro significado puede tener? ¿O qué otras variaciones la palabra que se le puede dar? Exacto, por ejemplo, perico de pájaro, ¿sí? El animal. Perico de los huevos revueltos, que es acá en Colombia conocido como perico. El perico también, el café en leche, también le decimos perico. Puede tener muchos significados, pues obviamente del contexto en el que estemos hablando. Hubo un concepto que leí que era el estructuralismo, pero no recuerdo bien cuál era su objetivo. El estructuralismo te lo puedo explicar de varias maneras. Mira, uno de sus objetivos es estudiar la estructura de la mente y de la conciencia. También es transformar el análisis de la estructura superficial y profunda de la lengua. Ya más a un concepto definido, el estructuralismo es una forma de sistematizar la ciencia y un método de análisis cultural que propone la idea de la estructura como parte de un todo, ¿sí? Digamos, también supone que los distintos elementos que hacen a la cultura se pueden entender como estructuras o partes de un sistema en general. Y la concepción científica, que se considera un objeto de estudio como un conjunto de elementos mutuamente solidarios o dotados, ¿sí? De una estructura de carácter abstracto. Por lo tanto, en el tema de la lengua deberá ser analizada desde la lengua misma. El empirismo lingüístico es la teoría de que todo conocimiento se basa en la experiencia derivada de los sentidos. Concibe la adquisición de la lengua como un constructo dinámico de conductas que solo se diferencian gracias a su valor funcional. Los empiristas solo estudian el comportamiento observable en el lugar de representaciones mentales, estados y procesos no observables. En el caso del mentalismo, el lenguaje es concebido como un conjunto infinito de oraciones, siendo además el espejo de la mente humana. Las gramáticas generan y transforman oraciones, también las explican y las presiden. El lenguaje reside en la mente. Consecuentemente, los universales lingüísticos son innatos. Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos de algunas de las escuelas? Me parece, y me gustaría empezar hablando sobre la escuela de Schopenhauer, que tiene como objetivo crear un foro de estudios que desarrollará un nuevo tipo de investigación lingüística, con claras influencias de círculos lingüísticos de Praga, quienes pretendían crear un foro de estudio para lingüísticas que propiciara la investigación en este campo. La lingüística denominada moderna tiene respecto a la gramática tradicional. Una diferencia fundamental es de haber abierto una perspectiva científica a los estudios sobre el lenguaje. Fueron comparatistas desde el siglo XIX con Ramos Rask o Frank Bock, a la cabeza de los iniciadores de la gramática moderna. El funcionalismo lingüístico surgió en las décadas de 1920 y 1930, a partir del enfoque estructuralista sistemático del lenguaje de Ferdinand Saussure en 1916. Fue aquí donde el funcionalismo se le ve dicha funcionalidad del lenguaje y de la lengua y sus elementos como la clave para comprender los procesos y las estructuras lingüísticas. El estudio del funcionalismo lingüístico es estudiar cualquier hecho lingüístico que siempre y cuando aplique todo rigor de sus principios teóricos básicos. Y quiero terminar aclarando que la gramática generativa es la competencia del hablante oyente que está constituida por el conocimiento de unos signos y unas reglas que les permite combinarlos. Aunque el hablante conoce implícitamente las reglas, el gramático las puede hacer explícitas al analizar la secuencia de los signos. Una gramática como un objeto de estudio construida por reglas que permiten generar oraciones.
aceptables de un idioma es una gramática generativa. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Y síguenos para saber más sobre lingüística. Y nosotras somos Yugaxi.